Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de biología celular. Yo soy licenciado en enfermería Roberto Mantic. Eh, los saludo desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, vamos a dar comienzo con la clase de biología celular. Hay diferentes tipos de células, las que vamos a llamar nosotros las llamadas procariotas y eucariotas. Las eucariotas están formadas por un por una membrana celular eh, que favorece la respiración celular, una membrana plasmática, un núcleo. La célula tiene el retículo endoplasmático y está compuesto por ribosomas que se pueden observar en este gráfico. En cambio, las eucariotas son las que no contienen núcleo, las procariotas son las que no contienen núcleo, solamente tienen la pared celular, el citoplasma y el aparato de Golgi, digamos, que sirve para la respiración celular. Bien, diferencias entre las células eucariotas y procariotas. Las células procariotas, membrana nuclear, no contienen. En cambio, las eucariotas sí tienen. Número de cromosomas. Las procariotas tienen uno. En cambio, las eucariotas son múltiples. Los tipos de cromosomas. Tanto las células procariotas son celulares. En cambio, las células eucariotas son lineales. La división por mitosis en las procariotas no existe. En cambio, en las eucariotas sí. Y las mitocondrias están presentes en las eucariotas y en las procariotas no. Los ribosomas, hay un 70S en las procariotas y un 80S en porcentaje en las eucariotas. Bueno, vamos a hablar del tamaño de las bacterias. Vamos a hablar que una molécula pequeña está en menos de un nanomilímetro de molécula. Esto es un centímetro. A lo largo de un centímetro vamos a ver que existen diferencias diminutivas que son una décima de mil de 10 nanomilímetros. Nanomilímetros estamos hablando. O sea que lo que tenemos que decir que si un alfiler es 0,1 mililitros, o sea, yo de acá hasta acá es la punta de un alfiler. En cambio, una bacteria, una molécula, es 100 o 1000 veces más chico que la punta de un alfiler. Acá podemos ver, vamos a aumentar un poquito más el tamaño. Eh, aumentamos un poquito el tamaño de la sección. A ver si estamos. Bueno, no se puede. Bueno, se ven dos diferentes, un centímetro es 10 a la menos 2, un milímetro es 10 a la menos 3. Esto es una millonésima, que es 10 a la menos 6, una nanomillonésima es 10 a la menos 9, y ya algo que es atómico es 10 a la menos 10. O sea, imagínense el tamaño en un microscopio. Acá estamos recordando cómo es una bacteria en un microscopio. Tenemos los que son más los cocos. Las diferentes tipos de bacterias pueden ser los bacilos, los cocobacilos, los fusionados con bacillus, los de vidrio, los spectridrium o los estafilococos también. Hay diferentes tipos de clasificaciones de bacterias. Para poder visualizar algo en un microscopio, tenemos que realizar una preparación colocando una muestra de material en el portaobjeto, que serían, en estas cuestiones, vamos a ver si lo podemos comentar. No lo puedo aumentar, pero no importa. Bueno, lo que tiene que ver con en estos vidrios portamuestras,
La muestra se observa directamente al microscopio y se denomina una preparación fresca, o sea que sería una preparación del material biológico que está activo o vivo, digamos. La muestra es transparente y se puede dejar secar o teñir con algún colorante especial, generando una tinción. Sería tinción de Gram, digamos, para ver qué tipo de virus o de bacterias presenta. Las tinciones bacterianas. Las bacterias son transparentes, por lo que se puede visualizar a través de una tinción. Las tinciones suelen realizarse sobre las bacterias o calentadas para coagular sus proteínas. Por lo general, las proteínas están en las muestras sanguíneas, hemáticas. Nuestra sangre está compuesta por proteínas. Dos tinciones muy utilizadas, una prueba rápida y una prueba sencilla. Permite clasificar las bacterias según la composición de su pared celular, en gram positivos, que se dan en violetas, o gram negativos, que se dan rosadas. La tinción de Seltz-Nielsen se utiliza para bacterias con paredes más complejas, que permiten distinguir el ácido alcohol resistente, que se dan rojas o sensibles azules. Digamos que las gram positivas van a tener un color de tinte más azul, en cambio las gram negativas van a dar otro tinte de color, según la muestra a estudiar. Acá estamos viendo, digamos que dentro de los grams positivos o negativos se encuentran diferentes elementos de lo que serían las células, tanto si puede ser una célula en la muestra eucariota o procariota. Va, según el tipo de extinción del germen, va a dar un tipo de clasificación. Esto pasamos porque esto es mucha biología. Acá se ven diferentes tipos de biología, con la decoración de alcohol, o el tipo de colorante azul del contraste también. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las bacterias en el laboratorio. Una vez que se pueden tomar una muestra, sea hemática, de sangre, de orina, de cualquier tipo de recolección para muestras de hemáticas o sanguíneas, o muestras para la recolección de algún antibiótico, se hace un cultivo. Un antibióticograma se hace un cultivo de un germen, un virus o una bacteria o un hongo, y se realiza un crecimiento de la bacteria fuera del hábitat natural, o sea, en un frasco, un recipiente, en un tubo de ensayo. El cultivo es de una población de microorganismos que crece a nivel artificial. Vamos a decir que se siembra en un medio artificial un depósito de la muestra del cultivo y se intenta primero a ver cómo prolifera ese microorganismo y con qué tipo de antibiótico o con qué tipo de antígeno reacciona también. Los medios de cultivo que se hacen en la toma de muestras de los microorganismos están formados tienen diferentes medios. Tenemos un medio enriquecido, los más completos, permiten crecer casi todas las bacterias en una composición compleja, no se precisa. Los definidos permiten crecer casi todas las bacterias, se conoce exactamente su posición físico-química. Los selectivos es un tipo de medio que favorece el crecimiento del microorganismo y algunas especies de bacterias que se inhiben con otras microorganismos o bacterias. Los de enriquecimiento son líquidos altamente selectivos para el desarrollo de bacterias que están en pequeña cantidad de muestras. Las diferenciales sirven para analizar propiedades bioquímicas y para identificar diferentes tipos de bacterias. Y las de transporte sirven para la recolección, transporte o preservación de las muestras clínicas aptas para exámenes bacteriológicos que son utilizadas para mantener la viabilidad evitando el crecimiento. Puede haber también, pueden ser muestras de procultivos, muestras temáticas, pueden ser muestras de funciones o de biopsias, como ejemplo. Bueno, acá vemos las estructuras y características de puede haber flagelos, que son filamentos largos, le dan motilidad a la bacteria, se sitúan en la pared, puede haber uno que sea polar o penancho, o flagelos polares o al azar.
Las fiambrias o las pilis son filamentos cortos, rígidos y muy finos, permiten a la bacteria adherirse a los tejidos por las fiambras. Algunas intervienen en el intercambio de material genético, en la conjugación, y las que son de cápsula son una capa de polisacárido que se rodea la pared de alguna de las bacterias. Su presencia aumenta la virulencia y dificulta la fagocitosis. Las estructuras internas, vamos a decir que está compuesto por una membrana citoplasmática, se encuentra debajo de la pared, está compuesta por fosfolípidos y proteínas, cubre con una barrera de permeabilidad, o sea, regulación osmótica, metabólica o excreción de enzimas y toxinas. La sede de las reacciones enérgicas son los sustratos para la síntesis de polímeros o diana de antibióticos o detergentes. El citoplasma está delimitado por la membrana y es el sistema coloidal que contiene el cromosoma, ribosomas y las demás inclusiones. Los ribosomas son de tipo 70S y son para la síntesis de proteínas. Y las esporas forman la parte de resistencias producidas por ciertas bacterias en condiciones adversas. Podemos decir en la fase de latencia. Las esporas germinan en ambientes favorables y dan bacterias en forma vegetativa. Son altamente resistentes al calor y la desecación o a químicos. Solo se eliminan a muy altas temperaturas, arriba de los 120 grados centígrados, y no con desinfectantes. Las bacterias se multiplican por fisión binaria, o sea, puede ser una Escherichia coli que se divide cada 20 minutos. Y se necesitan muchos nutrientes para el crecimiento y división. El agua es esencial, que conforma el 80% de las bacterias. El oxígeno, las bacterias se pueden, o bacterias o virus se pueden clasificar tanto que son aerobias, que crecen en presencia del oxígeno, y anaerobias que crecen con ausencia de oxígeno. Las anaerobias estrictas pueden crecer en presencia de oxígeno o no pueden crecer directamente. Las facultativas crecen en presencia o no de oxígeno. O sea, la necesidad de oxígeno influye en la virulencia y en las enfermedades también. El dióxido de carbono es necesario en pequeñas cantidades para algunas bacterias como los meningococos. Las temperaturas, la temperatura óptima de crecimiento para los patógenos es de los 37 grados centígrados. El pH o la acidez, para las bacterias patógenas humanas, el óptimo es el 7,2. O sea, cuando un paciente presenta un pH menos de 7,35, presenta una acidosis respiratoria o metabólica, es propenso para que se produzca a través metabólicamente, se produzca la microreproducción de estos gérmenes. Tanto pueden ser como meningococos. Productos metabólicos bacterianos se sintetizan en que son transportados por diferentes estructuras, pueden ser por las cápsulas, el aparelo, el flagelo, y producen un compuesto muy útiles para que el hombre, como el pigmento, tanto toxinas, vitaminas, antibióticos, etcétera. Para estudiar una bacteria en el laboratorio hay que identificarla y es necesario tener una población homogénea, que se obtiene de una única bacteria y se llama para separar diversas especies de bacterias de una mezcla. Hay que llevar a cabo una técnica de aislamiento, porque dentro de una muestra puede haber 10.000 tipos de bacterias, o en un milímetro cuadrado, vamos a decirlo así. Para separar diversas especies de bacterias, se trabaja con una muestra clínica. Se siembra la muestra y por medio del cultivo apropiado, para que el microorganismo se deje crecer, esto se llama recuperar el microorganismo. Y como resultado se obtienen colonias aisladas a partir de cuales podemos obtener cultivos puros y decimos que son aislados, que se han aislado esos microorganismos. El espectro de acción de un antibiótico o antibióticos antimicrobianos, el antibiótico ya de por sí se llama antimicrobiano, porque trabaja en la respuesta inmunitaria del paciente. Es el conjunto de microorganismos sobre un principio activo trabajan. Los antimicrobianos se pueden llamar de amplio espectro, que son activos frente a un amplio grupo de microorganismos, o de corto espectro, que solo trabajan con un grupo limitado de microorganismos.
La clasificación de los antibióticos o llamados antimicrobianos se dividen en dos grupos: bactericidas, que son aquellos capaces de destruir las células, y bacteriostáticos, que solo se detienen el crecimiento, pero necesitan también la respuesta inmune del paciente para que estos sean efectivos. El antibiograma es el estudio de acción de diversos antimicrobianos frente a una bacteria. Con el uso de una determinada síntesis, son sensibles a ciertos químicos. Existen dos métodos principales: la difusión con disco y la dilución, que determina las CMI. Acá podemos ver un antibiograma por dilución, por ejemplo. Se toma una muestra del microorganismo y se pone diferentes tipos de sustancias de diferentes tipos de antibióticos a ver cómo reacciona el germen frente a diferentes tipos de antibióticos. Se pone una concentración de antibióticos en microgramos por mililitro de microbio. Durante la incubación, el antibiótico se difunde en el papel de agar. La concentración del antibiótico disminuye a medida que aumenta la distancia del papel del filtro. A una determinada distancia del disco se alcanza la SMI. A partir de ese punto hay un crecimiento, pero en las próximas no hay más crecimiento. O sea que se crea una zona de inhibición. O sea, podemos decir que dentro de este disco se puede ver en base a un color o una respuesta sobre el virus, eh, la cantidad de miligramos y la cantidad, a la cantidad de miligramos y el tipo de antibiótico que es efectivo ese virus. Este método se usa de forma rutinaria para ensayar la sensibilidad de los tipos de antibióticos y patógenos. Acá podemos ver en este tipo, en esta imagen podemos ver el antibiograma realizado por el método de disco plata. Antibióticos bacterianos, acá te podemos ver la síntesis de la pared celular, y acá podemos ver los tipos de estructura, cómo trabajan con el tipo de antibiótico. Por ejemplo, cuando destruyen la síntesis de la pared celular, podemos decir que pueden usarse una vancomicina, penicilinas betalactámicos, cefalosporinas o monobacter, atacan la pared de la célula. Las que trabajan sobre el DNA sobre el DNA del microorganismo son la norfloxacina, la novabiosina. Las que trabajan sobre el ácido ribonucleico de las polimerasas es la riflampicina. Los que trabajan sobre la estructura de los ribosomas es la polimexina, por ejemplo. Los que atacan directamente a la pared, la síntesis de la proteína, o sea que se producen, son las tetracilinas, la espirulomicina, la streptomicina, la canamicina, los nitroflurianos, vamos a decir. Otros que trabajan dentro de la síntesis de la proteína son las puromicinas, y diferentes tipos de antibióticos que atacan diferentes énfasis dentro de la célula bacteriana. La susceptibilidad de los microorganismos a los diferentes procesos de eliminación, tanto esporas bacterianas, micobacterias, protozoos, eh, virus pequeños sin envoltura, los picornavirus, los parnovirus o algunos rotavirus, la hepatitis A, E, C y las norval, virus grandes sin envoltura, los adenovirus, las esporas fúngicas, que son las axidias, la forma vegetativa de bacterianas y fungicidas, pueden ser HIV, herpes, varicela, rubiola. Bueno, esos son más o menos una introducción a lo que es la biología y el antibioticograma celular y el ataque de los antibióticos a través de él.
de la muestra de la muestra de laboratorio, los diferentes tipos. Espero que les haya servido. Desde ya, muchísimas gracias.